Bien, pues estamos muy contentos de estar aquí en Canal 66 y sobre todo porque tenemos la presencia de un gran personaje, Claudio X González. Bienvenido aquí a Mexicali, a tu programa Metrópolis, Claudio. Muchas gracias, querido Benjamín. Aprecio mucho la invitación. Pues más que encantado que aparte de todo, pues estés dedicando tu tiempo, ¿verdad? Cuando a veces deseamos estar con la familia, deseamos estar con la gente muy allegada a nosotros, pues has dedicado tu tiempo a pues este cambio que México necesita. Y más que pensar, Benjamín, en mi particular punto de vista, en revoluciones, yo pienso en evoluciones, sobre todo en términos culturales. Las cosas no están fijas, las cosas van transformándose constantemente, pero es un cambio, sobre todo en esas cosas más profundas, las corrientes sociológicas profundas, es lento, es evolutivo, difícilmente es una cuestión revolucionaria. Creo que se lleva mucho tiempo los cambios que requerimos. Por ejemplo, en Norteamérica, en Europa está mucho más acentrada, entre otras cosas, tú comentas varias que tienes mejor estudiadas que yo, pero por ejemplo, la primacía de la ley, del Estado de Derecho. Y en ese sentido tú ves que allá la gente sigue más las reglas de toda índole, ¿no? Las gubernamentales, pero también las de tipo empresarial, en fin, distintos tipos de reglas las siguen, no a la perfección, pero las siguen más. Y luego sus sistemas de seguridad y de justicia corresponden también a esta lógica de reglas y son mucho más eficaces que el mexicano, ¿no? Entonces, allá en Finlandia o en Estados Unidos, un homicidio, hay altísima probabilidad de que van a dar con quien lo perpetró y que va a haber consecuencias, es decir, no hay impunidad. Y en el momento en que abates la impunidad, empiezas a abatir el crimen. No son perfectos sus sistemas, pero el nuestro es, en ese sentido, por ejemplo, muy fallido, muy fallido. La impunidad en México está en 90 y tantos % para propiamente todos los delitos, inclusive los delitos más graves, ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que con todas las cosas maravillosas que tiene México, que hay que conservarlas, como los temas familiares, ¿no? que nosotros les damos una preponderancia, sí me parece muy importante que haya una evolución que nos permita tener pues mayor justicia en nuestro país. Ese es un elemento. Otro, están más acentradas las culturas democráticas en estas naciones, ¿no? Europeas, norteamericanas, de lo que están en México. Tenemos que evolucionar también hacia una cultura más democrática, de mayor participación ciudadana, de mayor incorporación de todas y todos en los asuntos públicos, porque nuestro sistema político, siento en general, que ha respondido poco al interés común, y en buena medida es porque las y los ciudadanos no les hemos reclamado a ese sistema político lo suficiente que sirva el bien común. Entonces, también en términos democráticos creo que hay una evolución que sería muy positiva. En términos, por ejemplo, de libertad, pues yo creo que los mexicanos amamos mucho la libertad, pero en el contexto menos democrático y menos sólido en términos de Estado de Derecho y de justicia, sufren nuestras libertades. Más cuando de repente se nos aparece un gobierno como que el que creo padecemos ahora, Benjamín, a nivel nacional, que es contrario a esas libertades e inclusive a esa cultura democrática y esa cultura de Estado de Derecho que queremos lograr, ¿no? Entonces decimos en Unidos, la organización que se ha confeccionado desde sociedad civil en esta lógica democrático, participativa y que busca justicia, sentimos que esos elementos fundamentales hacia donde debe de evolucionar nuestro país están amenazados desde el gobierno federal, así directamente por el presidente de la República y luego por todo su séquito de seguidores que lo que realmente desean es volver a una lógica de concentración de poder, que es algo
que sí está en la historia nacional, pero que tenemos que evolucionar, porque lo que nos demuestra la historia universal, en mi opinión, es que es en un contexto democrático, en un contexto de legalidad y en un contexto de libertad en la que se puede alcanzar el mayor potencial de la nación, de la familia y del individuo. Lo que tenemos que cuidar, Benjamín, es la direccionalidad de esta evolución, porque de repente puede haber regresión, que es lo que yo siento que es la amenaza de Morena. Es una regresión hacia un pasado más autoritario, menos liberal y más caótico en términos del orden legal. Llega el presidente López Obrador a querer llevarnos de regreso a los años 70. Entonces, regresión es contrario a evolución. Así es. Es casi una contra evolución o contra-revolución, como le querramos llamar. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa en Unidos, que repito, es un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos por salvar a la República, salvar la democracia, salvar la justicia, salvar la libertad. En 2018 vimos un éxodo en México de capitales y de personajes. Vimos una gran inmigración a Estados Unidos, a España y otros países más. ¿Por qué Claudio X González decide quedarse en México y tomar la bandera de enfrentar al hombre más poderoso del país? Bueno, mira, primero yo amo a mi país y por otro lado encuentro en México un potencial de poder servir extraordinario. Realmente creo que las y los mexicanos estamos en un momento muy especial en donde podemos hacer mucho por nuestra nación. Siempre me he esforzado porque las oportunidades que yo he recibido a manos llenas, pues tratar de repartirlas en lo más que yo he podido a través de una acción filantrópica y una acción de activismo social. Yo me siento que he direccionado mis pasos a 3 temas que a mí me parecen fundamentales: vencer la ignorancia, vencer la impunidad y vencer la corriente antiliberal en México. Yo no me considero enemistado con el presidente, yo estoy enemistado con lo que yo siento que detiene el progreso en mi país. A diferencia de algunos que pudieran haberse ido de México, yo creo que ahorita es cuando cuenta estar en México, porque es cuando hay que tornar las cosas a efecto de que México pueda realmente llegar muy lejos. Excelente. Y pues ahora estuvimos haciendo análisis a lo largo del tiempo y ahora en noviembre del 23 hicimos un pronóstico que nos daba una cercanía entre las dos candidatas de un 7%. Hicimos ese pronóstico en noviembre del año pasado. Y hoy por hoy cada vez vemos a más y más mexicanos declarados a favor y sobre todo vemos una gran cantidad de contras declarados hacia la figura presidencial. Un tema muy importante. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuál es tu visión de ese México en donde pues estamos ya cada vez más cerca? Vemos que Xochitl Gálvez está haciendo un trabajo extraordinario y pues a la doctora Sheinbaum pues de alguna manera pues no le queda otra más que ir un poquito hacia abajo, sobre todo también por esa caída también de la figura presidencial y todos esos errores, los mexicanos enojados, que si los afores se quieren quedar con ellos, etc. Entonces, esta tendencia puede quedar en un empate técnico. ¿Y qué pudiera suceder? Bueno, nosotros vemos una contienda muy cerrada. La última elección nacional, la del año 21, la de las elecciones intermedias, mostró propiamente igualados, digamos, a las fuerzas del oficialismo y a las fuerzas opositoras. Y sentimos que esta contienda se viene cerrando. Es inequitativa la contienda, ya te comentarán también mis compañeros de Unidos los detalles de la inequidad de la contienda, profundamente inequitativa, empezando por las mañaneras y ahí siguiendo a todo el edificio gubernamental operando de manera inconstitucional e ilegal en contra de lo que establecen las reglas de una contienda justa y pareja, ¿no? Entonces no está el piso parejo y aún así se está remontando, se está alcanzando
Y creemos nosotros, mis compañeros de Unidos de la Marea Rosa, sentimos que es la participación ciudadana la que finalmente va a ser aquí la que va a determinar quién gana el partido. No son las encuestas, no son los especialistas que editorializan, etcétera. Hay que tomarlos en cuenta, tanto las encuestas como las serias, porque hay unas no serias, y a los editorialistas también que realmente se toman su trabajo muy en serio. Hay que tomarlos en cuenta, pero lo que cuenta es la participación ciudadana. Nosotros tenemos la contención de que si participan del 65 al 70% del electorado, las probabilidades de triunfo de la democracia y la libertad, porque es lo que nosotros defendemos y es lo que de alguna manera Xóchitl Gálvez está a favor de eso. Creemos que la doctora Sheinbaum está más del lado, digamos, dictatorial, y desafortunadamente pues parece haber connivencia ahí, inclusive con la delincuencia organizada de ese lado, ¿no? Y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Pero van a ser las y los ciudadanos los que van a definir el resultado. Entonces la tarea el próximo 2 de junio es salir a votar. Esa es la tarea fundamental para que nos espera, y convertirnos en promotores del voto. ¿Qué nos recomendarías a los bajacalifornianos y a los mexicanenses? Que tenemos una sociedad muy amplia, una gran clase media, ¿verdad? Afortunadamente. Pero ¿qué nos recomendarías a aquellos que pensamos que nos merecemos más y que nuestro México pues es tan inmenso como nuestros propios, como digo, es un país hermoso? ¿Y qué nos recomendarías? Involucrarse, empezando por el voto el 2 de junio. Pero nosotros decimos en Unidos que la mejor manera de defender a la democracia y la libertad es ejerciendo la democracia y la libertad. Los invitamos a todos en Mexicali a la nueva movilización ciudadana que habrá el 19 de mayo en defensa de la República, de democracia, justicia y libertad. Invitados todos a las plazas. Hay una irrupción ciudadana extraordinaria que tiene que ser permanente, que se va a manifestar de nuevo el 19 de mayo en seguimiento de los 3 grandes movimientos anteriores que ya se hicieron, que son los más grandes que ha habido en la historia del país, en defensa de lo que queremos las y los ciudadanos. Luego el 2 de junio y luego a seguir defendiendo democracia y libertad. Gane quien gane, desde la trinchera ciudadana tenemos que seguir defendiendo lo que valoramos y lo que creemos que le puede dar gran potencial a nuestro país. Pues muchísimas gracias y de nuevo felicitar esa gran labor y esa gran dedicación que has hecho y que inspira a muchos de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Muchas gracias.